La guerra había durado 3 largos años. La princesa Ara estaba de pie en el vasto salón ceremonial del crucero diplomático, envuelta en las túnicas blancas tradicionales de las novias Corbat. El resplandor de innumerables velas se reflejaba en su piel plateada, pero ella no sentía nada en su interior, solo vacío. Esta no era la boda con la que había soñado de niña. Más allá de las ventanas, las estrellas se desplazaban lentamente por la negrura del espacio. En algún lugar allá afuera, flotas de ambos bandos esperaban en un silencio inquieto, observando para ver si esta unión traería la paz o marcaría el regreso de la batalla. Ara nunca había visto al humano con el que estaba a punto de casarse. Solo sabía su nombre, el comandante Jake Morrison. Las puertas se deslizaron abiertas y él entró. Ara lo estudió detenidamente. Era alto para ser un humano, con el cabello oscuro cortado al rape como llevan los soldados. Su uniforme azul marino brillaba con botones plateados que capturaban la luz de las velas. Aunque su rostro era joven, sus ojos parecían viejos, desgastados por cosas que había visto y no podía olvidar. Su postura era recta y precisa, cada movimiento medido. Cuando Jake se detuvo frente a ella, hizo una breve reverencia, no a la manera Corbat, pero un gesto de respeto al fin. Ara le correspondió con una pequeña inclinación de cabeza. Por un momento, simplemente permanecieron allí. Dos extraños a punto de ser unidos en aras de la paz. El embajador King, un humano anciano de cabello cano y expresión amable, se adelantó para oficiar. Su voz resonó en el salón mientras recitaba los votos que los convertirían en marido y mujer. Ara apenas lo escuchaba. Sus pensamientos derivaban hacia su mundo natal y hacia su hermano menor, Kiran, quien comandaba una flota en la frontera. Si este matrimonio fracasaba, la guerra regresaría, y él estaría entre los primeros en morir. Cuando llegó el momento de los votos, Jake tomó su mano. Su piel se sentía caliente contra la de ella. Pronunció sus promesas con claridad y sin vacilar. Honrarla, permanecer a su lado, trabajar por la paz entre sus pueblos. Ara repitió sus votos con voz calmada, aunque sus dos corazones latían con fuerza en su pecho. Cuando la ceremonia terminó, estaban legalmente unidos marido y mujer, unidos por un tratado tanto como por palabras. El embajador King sonrió y dijo que podían sellarlo con un beso, si así lo deseaban. Jake la miró pidiendo permiso. Ara asintió levemente, y él se inclinó para besar su mejilla, suave y brevemente. La recepción que siguió fue una cuidadosa danza de diplomacia. Los nobles Corbat vestían joyas relucientes y miraban a los humanos con un desdén apenas velado. Los diplomáticos humanos correspondían con sonrisas practicadas y conversaciones corteses. Cada palabra era medida. Una frase equivocada podría hacer añicos la frágil paz que acababan de firmar. Ara se sentó a la mesa principal junto a Jake. Los sirvientes trajeron comida de ambos mundos. Los humanos luchaban con las especias ardientes de los Corbat, mientras que los invitados Corbat probaban el vino humano con sorprendente deleite. Jake comió en silencio, sus ojos siempre escaneando la sala. Ara notó cómo inclinaba su silla para vigilar cada salida. Viejos hábitos, pensó. Un anciano general Corbat se acercó. Borton, que había perdido 2 hijos en la guerra. Su mirada era fría cuando se dirigió a Jake en la lengua humana. «Así que usted es el hombre que compartirá el lecho de la princesa», dijo. «Dígame, comandante, ¿cree que un matrimonio puede limpiar ríos de sangre?» Jake dejó el tenedor y enfrentó la mirada del general sin inmutarse. «No, señor», dijo con ecuanimidad. «Esa sangre nunca se lava. La cargamos con nosotros. Lo mejor que podemos hacer es dejar de derramar más». Borton lo estudió por un largo momento. Luego asintió secamente y se alejó. Ara se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. La respuesta de Jake había sido perfecta. Ni una disculpa ni una defensa, solo la verdad. Cuando la larga recepción finalmente terminó, un transporte los llevó a la estación neutral que serviría como su hogar. Sus aposentos eran modestos pero cómodos. 2 dormitorios, una sala de estar compartida y una pequeña cocina, diseñados para simbolizar la igualdad entre sus pueblos. Jake dejó su única bolsa en la sala común. Los baúles de Ara llenaban una esquina completa. Él se volvió hacia ella y por primera vez en el día, estaban verdaderamente solos. «Sé que tú no elegiste esto», dijo Jake en voz baja. «Yo tampoco. Pero di mi palabra, y pienso cumplirla».
Haré lo mejor que pueda para ser un buen esposo, sea lo que eso signifique para nosotros. Ara miró a este humano que ahora era su compañero por ley. Entre los Corbat, el matrimonio rara vez era sobre amor, era deber, alianza, política. El cariño llegaba después, si es que llegaba. Sin embargo, algo en su voz le pareció sincero. Sus palabras transmitían una honestidad que ella no esperaba. Algo en su forma de hablar la tomó por sorpresa. «Yo haré lo mismo», respondió Ara en voz baja. «Por nuestra gente, por la paz», Jake asintió levemente. «Yo tomaré la habitación pequeña, si te parece bien. La más grande debería ser para ti y quiero que sepas que no esperaré nada de ti que no desees dar. Este matrimonio puede existir en papel, pero lo que signifique en privado, eso depende de ti». Ara parpadeó, sorprendida. Se había preparado para exigencias, o al menos para la suposición de derechos. En cambio, él le estaba ofreciendo libertad de elección. Eso no era lo que le habían enseñado a esperar de los humanos. «Gracias», dijo suavemente. Jake recogió su única bolsa de viaje y desapareció en el dormitorio más pequeño. Ara se quedó en la silenciosa sala de estar, absorbiendo el espacio que ahora era su hogar. El día le había dado un vuelco a su vida. Esa mañana, todavía había sido una princesa en el mundo de su madre. Ahora estaba unida a un extraño, viviendo en una estación neutral entre dos civilizaciones que una vez estuvieron en guerra. Se dirigió hacia la amplia ventana. Afuera, las estrellas centelleaban en la oscuridad infinita. En algún lugar allá afuera, los soldados estaban deponiendo sus armas regresando a casa. Este frágil matrimonio había comprado esa paz, al menos por ahora. En su habitación, Jake desempacó lo poco que tenía, un uniforme doblado, unos pocos libros y una pequeña fotografía de una mujer con el mismo cabello oscuro y ojos amables, su hermana, Amy. Miró la imagen durante un largo rato. Ella estaba a salvo ahora, y eso era suficiente. Podía escuchar sonidos tenues de la habitación contigua, Ara moviéndose, el crujido de la tela. Mi esposa, pensó. La palabra le sonaba extraña, pesada. El matrimonio nunca había sido parte de sus planes, y ciertamente no así. Pero él creía en las órdenes, en el deber, y en hacer lo correcto. Si esto era lo que se necesitaba para detener la matanza, entonces valía cualquier costo personal. Se acostó en la estrecha cama, abrumado por el agotamiento. Mañana comenzaría el verdadero trabajo de la paz. Esta noche solo quería descansar. Estaba cansado de los campos de batalla, de la muerte, de cargar con el peso del mando. Quizás, solo quizás, esta unión podría marcar un nuevo comienzo. En su propia habitación, Ara estaba pensando algo muy similar. Aún no sabía qué clase de hombre era realmente el comandante Morrison, pero había respeto en sus ojos y honestidad en sus palabras. Tal vez ese era un lugar por donde empezar. Tal vez algo bueno podría crecer de esta alianza inverosímil. Afuera de sus ventanas las estrellas ardían en silencio. La guerra había terminado por ahora. Dos extraños comenzaban el largo e incierto proceso de aprender a compartir una vida, unidos por un tratado, pero esperando algo más profundo. Los primeros días fueron incómodos. Ara y Jake se movían el uno alrededor del otro como bailarines inseguros de los pasos, corteses, cautelosos, distantes. Cada mañana, Jake preparaba su bebida humana oscura y amarga, café. Ara preparaba su propio té, una mezcla Corbat metálica y dulce que llenaba el aire con perfume y ozono. Se sentaban en la pequeña mesa, intercambiando quietos asentimientos en lugar de palabras, pero lentamente, el silencio se suavizó. Al cuarto día, Jake miró el libro en sus manos. «¿Qué estás leyendo?», preguntó. «Xenobiología», dijo ella vacilando. «Es el estudio de formas de vida alienígenas. Siempre me ha encantado la ciencia, especialmente aprender cómo las diferentes especies se adaptan a sus mundos». Hizo una pausa, temiendo aburrirlo, pero Jake se inclinó hacia adelante, interesado. «¿Así que tu pueblo puede ver más colores que nosotros?», preguntó. «Sí. Lo que ustedes llaman azul son en realidad 3 tonos distintos para mí. Su arte me fascina por eso. Mezclan colores de maneras que no deberían tener sentido para mis ojos, pero de alguna manera lo tienen». «Es hermoso», Jake sonrió, su primera sonrisa genuina desde la boda. «Eso es increíble. En la Tierra algunos animales pueden ver luz ultravioleta. Siempre me he preguntado cómo debe verse su mundo». Hablaron durante más de 1 hora. Cuando Ara finalmente se dio cuenta del tiempo, se sintió sorprendida,
y extrañamente contenta. A la mañana siguiente, fue Jake quien inició la conversación. Le preguntó sobre su mundo natal, su familia, su infancia. Ara se encontró contándole historias, escaparse del palacio para explorar el desierto, su hermano Kieran cubriéndola, la furia de su madre templada con orgullo. «Eras una alborotadora», dijo Jake, sonriendo. «Era curiosa», replicó ella. «Eso es diferente. Si tú lo dices, princesa», bromeó. Algo en su tono la hizo reír de verdad, por primera vez en semanas. Jake pareció complacido. La rigidez entre ellos comenzó a ceder. Ara también comenzó a hacerle preguntas. ¿Dónde había crecido? ¿Cómo era la tierra? Él le contó sobre un pequeño pueblo costero, sobre el agua interminable extendiéndose hasta el horizonte, el sonido de las olas estrellándose contra los acantilados y el fuerte olor a sal traído por el viento. Ara nunca había visto un océano. Su mundo tenía mares poco profundos, nada como las vastas aguas que él describía. «Te mostraré algún día», dijo Jake en voz baja. «Si te gustaría. La tierra es hermosa. Peligrosa, pero hermosa. He oído que su mundo es duro», respondió ella. «Clima extremo, depredadores, enfermedades». Jake se encogió de hombros. «Es el hogar. Simplemente aprendimos a vivir con ello, aunque debo admitir que cuando empecé a viajar a otros planetas, me sorprendió que no todo intentara matarme». Ara sonrió. A las 2 semanas de su matrimonio, las cosas habían cambiado. Ya no se sentían como extraños unidos por la política, se estaban convirtiendo en algo más. Compañeros, quizás incluso amigos. Entonces, una tarde mientras revisaban informes diplomáticos juntos, llegó un mensaje. El que llegó trataba sobre un incidente fronterizo. Algunas patrullas Corvat se habían desviado accidentalmente hacia el espacio controlado por los humanos. Podría haber salido mal, murmuró Jake mientras revisaba el informe. Podría haber reavivado todo, pero no fue así. Ambos bandos estaban hablando, negociando, no luchando. «Está funcionando», dijo a Ara suavemente. «La paz realmente se está manteniendo». Jake levantó la vista de la tableta y encontró sus ojos. La gente no quiere la guerra. Solo necesitaban una razón para detenerse. Nosotros les dimos esa razón. Tú y yo. Los labios de Ara se curvaron en la más leve de las sonrisas. «Sí», dijo. «Lo hicimos». En ese momento algo sutil cambió entre ellos. Ya no eran solo símbolos políticos, no solo extraños unidos por el deber. Eran compañeros, unidos en algo mucho más grande que ellos mismos. Esa noche, por primera vez, compartieron la cena en sus aposentos en lugar de comer por separado. Jake intentó cocinar un plato humano, y casi activó el sistema de supresión de incendios. Ara se rió tan fuerte que apenas podía respirar. Al final pidieron comida del restaurante de la estación. Mitad cocina humana, mitad Corvat. Y se sentaron juntos en la pequeña mesa, probando la comida del otro. Jake habló de su hermana Amy. Era menor, brillante, una arquitecta que diseñaba estructuras para nuevos mundos colonia. Edificios lo suficientemente fuertes para sobrevivir en cualquier entorno. Todo su rostro se iluminaba cuando la mencionaba. «Ella es la razón por la que me voluntarié para esto», admitió. «Si la guerra hubiera continuado, las colonias habrían sido las siguientes. No podía dejar que eso le pasara a ella». Ara asintió comprendiendo de inmediato. «Yo también tengo un hermano, Kieran. Valiente, terco e imposible. Comanda una flota en la frontera. Cada día que la guerra duraba, temía recibir el mensaje diciendo que había muerto». Jake encontró su mirada. «Así que ambos hicimos esto por la familia». «Sí», dijo ella. Luego, tras una pausa, «pero tal vez también ganamos algo más». Él inclinó la cabeza. «¿Una amiga?» Ara sonrió. «Tal vez, eso me gustaría», dijo Jake suavemente. «Me gustaría mucho». Las semanas se deslizaron hacia meses tranquilos y constantes. Construyeron rutinas, té y café por la mañana, largos días de trabajo revisando tratados y mensajes, tardes tranquilas pasadas hablando de todo y de nada. Jake le presentó viejas películas humanas. Ara compartió poesía e historia Corvat. Debatieron filosofía, rieron por malentendidos culturales y discutieron, de buen humor, sobre qué comida era superior. Ara comenzó a notar cómo los demás trataban a Jake. Los residentes de la estación, tanto humanos como Corvat,
Lo respetaban no por miedo o rango, sino porque escuchaba, porque ayudaba. Se ofrecía como voluntario en el centro de refugiados, reparando lo que podía y ofreciendo su tiempo donde se necesitaba. Una vez lo vio pasar una tarde arreglando una puerta rota para una pareja de ancianos Corbat. Otro día, se sentó junto a un niño humano ayudándolo pacientemente con sus tareas escolares. ¿Por qué lo haces?, le preguntó una tarde. ¿Hacer qué? Todo eso. Ya cumples con tu puesto. No tienes que hacer más. Pensó por un largo momento antes de responder. Porque puedo. Porque lo necesitan. Y si puedo ayudar, ¿por qué no lo haría? Era una respuesta tan simple, y sin embargo le decía todo. No era solo un soldado o un diplomático. Era un hombre que creía en hacer el bien. Un pequeño acto a la vez, Ara se encontró observándolo cuando él no miraba. La forma en que su ceño se fruncía al leer, cómo se frotaba la nuca cuando estaba cansado, el hábito silencioso de asegurarse de que ella tuviera lo que necesitaba antes de atender sus propias necesidades. Pequeños gestos que comenzaron a significar más de lo que cualquiera de ellos decía en voz alta. A los 3 meses de matrimonio, se encontraron solos en la cubierta de observación de la estación. El espacio estaba vacío y silencioso, salvo por el leve zumbido de los motores. Afuera las estrellas se deslizaban infinitas y frías. Una nave de patrulla se deslizó, sus luces destellando como luciérnagas distantes. ¿Te arrepientes?, preguntó Ara en voz baja. ¿De casarte conmigo? Jake se tomó un momento antes de responder. No, dijo por fin. Pensé que lo haría. Esperaba sentirme atrapado o resentido, pero no es así. Tú has hecho esto más fácil de lo que jamás imaginé. Ella sonrió levemente. Tú también me has sorprendido. Pensé que los humanos eran pura agresión e impulso. La boca de Jake se movió con divertimiento. Podemos serlo, dijo. Pero no es todo lo que somos. Ara se volvió hacia él. La suave luz de las estrellas bañaba la mitad de su rostro en sombras, y algo en su pecho se tensó. Se dio cuenta, con una claridad repentina, de que ella sentía afecto por él, no por deber, no por las apariencias, sino porque se lo había ganado. Jake, dijo, con voz baja. Necesito decirte algo. Él la miró. Atento. ¿Qué pasa? Cuando esto comenzó, pensé que solo seríamos extraños corteses compartiendo un espacio. Pero te has vuelto importante para mí. Más de lo que esperaba. La expresión de Jake se suavizó. Tú también te has vuelto importante para mí, Ara. Nunca pensé que diría eso, pero es cierto. Permanecieron allí, lo suficientemente cerca como para sentir el tenue calor entre ellos, rodeados por el silencio infinito del espacio. Dos personas de diferentes mundos unidas por la política, ahora encontrando algo real entre las estrellas. Tal vez podamos hacer que esto funcione, susurró ella. No solo por la paz, sino por nosotros. Jake sonrió. Si tú estás dispuesta, entonces yo también. Se quedaron allí durante horas, hablando suavemente sobre el futuro, sobre qué clase de vida podrían construir, qué podría significar la paz si era más que un tratado. Sueños que una vez parecieron imposibles comenzaron a sentirse al alcance de la mano. Y lentamente, casi imperceptiblemente, lo que había comenzado como una obligación comenzó a convertirse en algo frágil y hermoso. Los comienzos del amor. Ninguno de los dos sabía lo que se avecinaba. ¿Qué tan rápido sería probada esa paz? ¿O en qué tendría que convertirse Jake para proteger lo que habían encontrado? Pero por ahora, esa noche en la cubierta de observación, eran simplemente dos personas aprendiendo a cuidar la una de la otra, y por un breve y precioso momento, eso era suficiente. Entonces, a las 0300 horas, la alarma hizo añicos el silencio. Ara se despertó de un sobresalto, desorientada. Las sirenas estridentes llenaban los aposentos, luces rojas destellando por las paredes. Antes de que pudiera moverse, oyó a Jake en la habitación contigua, ya de pie, ya en movimiento. Su voz era firme, controlada. Los reflejos de un soldado habían regresado. Algo andaba mal. Ella salió tambaleándose de la cama y cruzó hacia la sala común. Jake ya se estaba poniendo su uniforme, los dedos moviéndose rápidamente sobre los botones. Su rostro había cambiado. Desapareció el hombre gentil y reflexivo con el que había estado viviendo. En su lugar había algo más duro, concentrado, preciso y frío.
Sus ojos eran agudos, calculadores. ¿Qué está pasando?, preguntó Ara. Jake no le respondió. Se movió hacia la consola de comunicaciones. Ingresó una secuencia y la pantalla cobró vida. La comandante Lisa Grant apareció en la pantalla. El miedo estaba escrito en su rostro. «Informe», ordenó Jake. Su voz también había cambiado, autoritaria, cortante. Este era el comandante Morrison, oficial de servicio, no el Jake privado con el que había compartido comidas. «Señor, múltiples contactos hostiles. El dominio Beor, una flota de batalla completa, acaba de salir del hiperespacio. 20 naves, incluyendo destructores pesados, exigen que entreguemos esta estación y que les entreguemos a la princesa Ara. Alegan que la Alianza Humano-Corbat viola sus acuerdos territoriales». Ara sintió hielo recorrer sus venas. Los Beor eran cazadores, oportunistas que habían observado la guerra humano-Corbat y esperado una debilidad. Ahora tenían una apertura, y querían que ella fuera entregada en sus manos. «¿Cuánto tiempo hasta el alcance de armas?», preguntó Jake. 18 minutos, señor. Evacúe al personal no esencial a los refugios del núcleo. Active la red defensiva. Despliegue casas. Me dirijo al centro de mando ahora». La transmisión terminó. Él agarró su chaqueta y se fue. Ara dio un paso adelante. «Jake», comenzó, «las defensas de la estación no detendrán una flota de batalla Beor. Sus armas, sé lo que pueden hacer», respondió él sin volverse. «Los he estudiado. Ve al búnker seguro con los civiles. Soy una princesa del Imperio Corbat. No me escondo mientras otros luchan por mí». Por un instante la ira brilló en su rostro. «Los civiles necesitan liderazgo. Necesitan ver que no tienes miedo. Ve al refugio y mantén la calma. Eso no es esconderse, eso es tu deber». Ella reconoció la verdad en sus palabras y la odió. «Jake». Él se detuvo en la entrada, y cuando habló, su voz se suavizó. «Ara, prometí ser un buen esposo. Parte de eso es no dejar que nadie te lastime. Confía en mí». Luego se fue, corriendo por los corredores de la estación. Dejada sola, con sus 2 corazones latiendo con fuerza, Ara lo miró marcharse. Nunca lo había oído así. Nunca lo había visto moverse tan deliberadamente. Era como observar a un hombre diferente. Los corredores se llenaron de personas moviéndose en filas organizadas hacia las zonas seguras. Familias, ancianos, técnicos, comerciantes, rostros que reconocía de recepciones y reuniones del consejo. El miedo borraba la jerarquía. Todos eran iguales en el pánico. El refugio en sí estaba en lo profundo del núcleo de la estación. Paredes gruesas, soporte vital independiente. Cientos de personas se apiñaban en la habitación, las voces elevándose en confusión y terror. Nobles Corbat que habían desdeñado su matrimonio estaban junto a ingenieros humanos que una vez les habían servido la cena. Todos buscaban a alguien que los tranquilizara. Ara respiró hondo y subió a una plataforma baja para que pudieran verla. Su voz se elevó. «Escúchenme. Sé que están asustados. Esta estación tiene a algunos de los mejores defensores del espacio conocido. El comandante Morrison nos protegerá». Una anciana Corbat gritó ronca por el miedo. «¿Cómo puede estar segura? Los Beor tienen 20 naves de guerra». La respuesta de Ara la sorprendió incluso a ella. «Porque confío en mi esposo». Incluso mientras las palabras salían de sus labios, una duda vaciló. ¿Qué tan bien lo conocía realmente? El hombre que se había ganado los ascensos de mando tan joven, el hombre elegido como el rostro humano del tratado, ¿qué había hecho para merecerlo? ¿Qué batallas lo habían forjado? Se dio cuenta de que nunca había preguntado esas cosas. En el centro de mando, Jake estaba de pie frente al holomapa táctico, oficiales agrupados a su espalda. Los puntos rojos en la pantalla marcaban el acercamiento Beor. 20 puntos cerrándose rápidamente. Las defensas visibles de la estación eran insignificantes junto a esa masa. Un puñado de torretas y 2 escuadrones de cazas. No eran suficientes. «Señor, nos están llamando», informó Grant. «Los pongo en pantalla». Una figura llenó el canal principal. Un almirante Beor. Escamas verde oscuro y ojos como brasas ardientes, con un rictus cruel en la boca. Su voz era un silbido. «Comandante humano, están rodeados. Entreguen a la princesa Corbat y perdonaremos al resto. Resistan y la tomaremos de entre sus cadáveres». El rostro de Jake no se inmutó. Su voz era tranquila,
casi conversacional. Tienen una oportunidad de dar media vuelta a su flota e irse. Tómenla. La risa del almirante sonó como el roce de garras. Palabras audaces para un hombre muerto. Tenemos 18 naves de guerra. ¿Qué puede hacer usted posiblemente? Jake cortó la transmisión. Los oficiales intercambiaron miradas perplejas. Grant habló lentamente. Señor, tiene razón. Con los activos que tenemos en línea, no podemos esperar igualar a esa flota. La mirada de Jake recorrió la sala, posándose en cada oficial por turno. Había un acero en él que Ara reconocía ahora. Enfoque absoluto. Razonamiento frío. Dije nuestras defensas visibles. Corrigió. Esta estación tiene otras capacidades. Sistemas que la mayoría pensaría que reservamos para contingencias de guerra. Tocó comandos. Sus dedos volaban. Ara, escuchando desde la transmisión del refugio, sintió que el aire cambiaba. En el holomapa, arcos ocultos brillaron mientras plataformas previamente camufladas y baterías enterradas se activaban. Anillos de drones automatizados cobraron vida. Una antigua y experimental red de guerra electrónica recorría el núcleo de la estación, diseñada para alterar el objetivo de largo alcance y cegar las matrices entrantes. Era arriesgado y tosco, pero era algo. Tienen minutos, dijo Jake por el intercomunicador con voz firme. Comiencen los protocolos de evacuación para los no combatientes ahora. Casas, despeguen, pero no entren en combate hasta que nos hayan comprado tiempo. Equipos de defensa, activen las baterías ocultas y el campo de disrupción. Enmascaren nuestras firmas. Si no podemos vencerlos en una pelea frontal, les haremos pagar por apuntarnos. Ara observó la pantalla mientras los primeros nodos ocultos se activaban. Un silencio se extendió por el refugio, algo entre la esperanza y el miedo. Se dio cuenta de que el hombre que había estado en sus aposentos, que preparaba café y hablaba de océanos, era el mismo hombre que ahora orquestaba una defensa desesperada. La gentileza y el acero eran partes de él, ambas necesarias en esta hora. Afuera, la flota Beor atenuó sus sensores de largo alcance, cerrándose rápidamente. Los sistemas automatizados de la estación comenzaron a toser y chispear mientras redirigían energía a las matrices secretas. En algún lugar de los corredores, botas tronaban. Los niños comenzaron a llorar. Ara se serenó y habló a la multitud, su voz baja y segura. Manténganse unidos. Confíen en él. Mientras los minutos se desvanecían, los sistemas ocultos de la estación fluctuaban entre el éxito y el fallo, alterando los bloqueos enemigos en ráfagas, dejando fuera de servicio el objetivo de un destructor por un precioso segundo. Luego los Beor adaptándose. Los primeros cazas rompieron la atmósfera y aceleraron hacia la intercepción. Por el canal de mando, Jake daba órdenes como un hombre nacido para esto. Cada comando preciso, cada juicio premeditado. Ara se aferró al conocimiento de que había visto ambos lados de él, el privado, el íntimo, y ahora el comandante que no permitiría que los capturaran sin luchar. La vida pacífica que habían estado construyendo temblaba al borde de la guerra. Por primera vez, no solo tenía miedo, estaba aterrorizada, y feroz, desesperadamente orgullosa. Afuera de la ventana, el destructor Beor más cercano salió del hiperespacio y giró su proa hacia la estación. Marcadores de objetivo rojos florecieron en el holomapa. «Prepárense», dijo Jake por el comunicador. «Ahora es cuando les mostramos lo que tenemos. Usted no sabe todo lo que lleva esta estación», dijo Jake en voz baja. «Hay sistemas construidos mucho antes de la remodelación, diplomática, restos de la nave que una vez fue». Se acercó a la consola principal y comenzó a ingresar una larga cadena de códigos de autorización. Esos que solo alguien con autorización militar de alto nivel podría poseer. La pantalla táctica parpadeó, luego cambió. Nuevas lecturas aparecieron en la pantalla. Matrices de armas inactivas, torretas ocultas, nodos de defensa escondidos, todos cobrando vida después de años de sueño. Este puesto avanzado, continuó Jake, fue construido sobre el casco de un acorazado dado de baja. Los sectores civiles son reales, pero los huesos debajo son pura nave de guerra. Las armas nunca fueron removidas, solo enterradas, desactivadas y olvidadas. El comandante Grant lo miró, con los ojos muy abiertos. «Señor, he servido aquí durante 2 años. No tenía idea. No se suponía que la tuviera», dijo Jake.
Pero esos lagartos acaban de cometer el peor error de sus vidas. Pensaron que éramos blandos. Pensaron que esta estación no podía morder. Están a punto de aprender que los humanos nunca construyen nada sin dientes. Sus manos volaron sobre la consola. Lleven el reactor principal a salida de combate. Corten todos los circuitos no esenciales. Desvíen energía de los sectores residenciales a armas y escudos. Los civiles tienen energía independiente en los refugios. Aguantarán. Señor, dijo Grant todavía tensa, incluso con estos sistemas, nos superan en armamento 5-1. Jake levantó la vista. Sus ojos eran acero frío. Los números no importan si sabes cómo usar lo que tienes. Y yo sé exactamente lo que tengo. La flota Beor avanzaba con arrogancia y confianza. Su almirante se inclinó sobre su pantalla, ya imaginando la victoria política de capturar a una princesa Korvat. La alianza humano-Korvat se desmoronaría, y el dominio Beor expandiría sus fronteras. Entonces el casco exterior de la estación comenzó a moverse. Los paneles que parecían placas ornamentales se abrieron. Los anillos de acoplamiento civiles se retrajeron y giraron. Lo que parecía una arquitectura inofensiva se desplegó como los pétalos de una flor metálica. Debajo de todo, bahías de misiles ocultas y cañones pesados emergieron, fijando objetivos. En el refugio, Ara y los civiles observaban en un silencio atónito, mientras la estación diplomática se transformaba ante sus ojos, convirtiéndose en un depredador disfrazado de presa. «Fuego», dijo Jake. El espacio estalló en luz. 30 tubos de lanzamiento rugieron a la vez, enviando un enjambre de misiles hacia los desprevenidos Beor. Sus escudos estaban solo medio activos. Esperaban resistencia, pero no esta. La primera andanada impactó con una precisión devastadora. 2 fragatas desaparecieron en estallidos de llamas y escombros. 3 más cayeron de la formación, incapacitadas y humeantes. El almirante Beor silbó órdenes. Su compostura desaparecida. Su flota se dispersó, luchando por levantar defensas y devolver el fuego. Pero Jake ya estaba varios movimientos por delante. Había estudiado a los Beor durante meses. Cada maniobra, cada formación, cada falla en su coordinación. Sabía cómo pensaban, cómo reaccionarían, cómo explotar el caos. «Lancen todos los cazas», ordenó. «Despliéguense en las coordenadas Delta 7 a Delta 12. Formación dispersa. Ejecuten». Las alas de caza se lanzaron al espacio, pero no entraron en combate directo. En su lugar desplegaron cargas útiles especializadas, señuelos electrónicos, alteradores de sensores, minas magnéticas, nubes de metralla cinética invisibles a simple vista. Las naves Beor presionaron hacia adelante, confiando en su número, pero sus sensores comenzaron a mentir. Objetivos fantasma llenaron sus radares. Naves espectrales parpadeaban en cada pantalla. Sus armas se fijaron en ilusiones, y cuando dispararon, los rayos atravesaron el espacio vacío, o peor, golpearon a sus propios compañeros de flota. Jake coordinó la defensa con una precisión aterradora. Sus órdenes llegaban rápidas, ininterrumpidas, cada una perfectamente sincronizada. No gritaba ni entraba en pánico. Calculaba distante. En ese momento, parecía más una máquina construida para la guerra que un hombre. En el refugio, Ara miraba la transmisión en vivo con incredulidad. Este era Jake, el hombre que sonreía tomando café por la mañana, que la escuchaba hablar de ciencia, que se reía de su humor seco. Y aquí estaba, desmantelando una flota de batalla entera con fría eficiencia. La lucha continuaba. Uno de los destructores pesados Beor, una nave del tamaño de una pequeña ciudad, rompió la formación y comenzó a flanquear la estación. Sus cañones se cargaron brillando con energía letal. «Señor, ese destructor está cargando un disparo principal», advirtió un oficial. Los ojos de Jake se fijaron en el mapa táctico. «Redirijan las plataformas 7 y 9 a la cuadrícula Alfa 37. No disparen hasta que yo dé la orden». El destructor se acercó, su salida de energía aumentando. Era fácilmente 3 veces el tamaño de cualquier cosa que la estación pudiera desplegar. En las pantallas del refugio parecía imparable. Ara contuvo la respiración. «Señor», dijo Grant con voz tensa, «están a punto de disparar». «Lo veo», dijo Jake con ecuanimidad. «Mantengan la posición». 10 segundos. El destructor se cernía más cerca, sus baterías principales brillando.
5 segundos. Los ojos de Jake se desviaron hacia un pequeño parche de escombros a la deriva, restos de una de las naves. Peor anteriores. Ahora, dijo. Las dos plataformas de defensa ocultas dispararon, pero no al destructor. Sus misiles se dirigieron hacia ese fragmento de escombros. Cuando los misiles impactaron, los escombros detonaron en un destello de luz. Una explosión controlada que encendió una enorme reacción en cadena electromagnética. El destructor, funcionando a plena potencia y con las armas cargadas, pasó directamente a través de la onda expansiva. Por un momento no pasó nada. Entonces las alarmas de sobrecarga del reactor de la nave se volvieron críticas. Sus bobinas de plasma cargadas se desestabilizaron. La retroalimentación de energía desgarró sus conductos internos. El destructor estalló en una explosión brillante como un sol que lo destrozó desde dentro. En el refugio, cientos de voces gritaron de asombro. La luz de la explosión se reflejó en los ojos de Ara, mientras susurraba casi para sí misma. Lo hizo. En el centro de mando, Jake no celebró. Simplemente marcó el destructor como eliminado. Apunten a la siguiente formación, dijo con calma, y la batalla continuó. Fría, metódica, imparable. La explosión se extendió hacia afuera, provocando una reacción en cadena. Las propias bahías de torpedos cargadas del destructor se encendieron, detonando desde el interior. Un momento después, toda la mitad delantera de la enorme nave se desintegró, metal y fuego derramándose en el vacío. La tripulación Beor nunca tuvo una oportunidad. Una de sus naves más poderosas había desaparecido en segundos, deshecha por su propio poder de fuego. Ara miró la pantalla, dividida entre el asombro y el horror. Jake lo había predicho todo. El ángulo, la reacción en cadena, el momento preciso en que la fuerza del enemigo se convertiría en su perdición. No solo había luchado la batalla, la había diseñado. A través de las estrellas, el almirante Beor observó el colapso de su flota. La mitad de sus naves estaban destruidas o ardiendo, el resto dispersas y desorganizadas. Se suponía que esto sería fácil, una demostración de fuerza, una rápida rendición. En cambio era la aniquilación, retirada total. Vociferó el almirante. Todas las naves retírense inmediatamente. Pero Jake no iba a dejarlos escapar. Patrón de persecución Alfa, ordenó. Inhabiliten sus motores y armas. Quiero que estén destrozados, pero vivos. Los cazas y las plataformas automatizadas respondieron como extensiones de su voluntad. Dispararon con precisión clínica, apuntando no a la destrucción sino a la parálisis. Una por una, las naves Beor perdieron energía. Los motores parpadeando y apagándose, las armas silenciadas, a la deriva e indefensas entre los escombros. En 20 minutos todo había terminado. 15 naves enemigas destruidas o incapacitadas. 3 lograron saltar al hiperespacio, huyendo en desorden. 2 se rindieron, ventando aire y esperanza en la oscuridad. El centro de mando estaba en silencio, excepto por el zumbido de la maquinaria. Jake permaneció de pie en la consola, sus manos finalmente quietas. La adrenalina se había drenado de su rostro, dejando algo más viejo y pesado detrás. Informe de estado, dijo en voz baja. Grant revisó sus lecturas. Sin fatalidades, señor. Algunas heridas, quemaduras, conmociones, nada grave. Los equipos médicos ya están respondiendo. Jake asintió una vez. Pasen de alerta de combate a estado normal. Comiencen las operaciones de recuperación. Escaneen en busca de cápsulas de escape Beor. Rescaten a cualquiera con vida. Un oficial se volvió hacia él confundido. Señor, acaban de intentar matarnos. ¿Por qué salvarlos? Los ojos de Jake se endurecieron aunque su tono permaneció calmado. Dejaron de luchar. Eso los convierte en prisioneros, no en objetivos. No ejecutamos prisioneros. Somos soldados, no monstruos. Ahora sáquenlos de esas cápsulas antes de que se congelen. La tripulación del puente se movió rápidamente, cumpliendo sus órdenes. Cuando llegó el último informe, Jake permaneció donde estaba, mirando el campo de escombros en el mapa táctico. Fragmentos de metal destrozado flotaban donde una vez navegaron naves orgullosas. Pequeñas luces parpadeaban desde las cápsulas de escape, recordatorios del costo de la paz y del hombre obligado a pagarlo. En los refugios de abajo, el ambiente era el opuesto. Los civiles vitoreaban, se abrazaban, lloraban de alivio. Lo imposible había sucedido.
Habían sobrevivido. El comandante Morrison lo había logrado. Pero Ara no se unió a la celebración. Permaneció inmóvil, los ojos fijos en la pantalla, viendo solo la fría precisión de las tácticas de Jake, la forma en que había luchado sin vacilar, sin remordimientos. El hombre que le traía té todas las mañanas acababa de comandar una masacre con desapego matemático. Un pensamiento enfermizo se filtró. ¿A cuántos de su gente había matado antes de esto? Cuando el refugio finalmente se despejó, Ara se movió como una sombra por los corredores. Los vítores y charlas se desvanecieron detrás de ella. Regresó a sus aposentos y se sentó en la oscuridad esperando. Pasó 1 hora, luego 2. Finalmente la puerta se deslizó abierta. Jake entró, el agotamiento colgando de sus hombros como una armadura que ya no quería llevar. Se quedó paralizado al verla. ¿Estás herida?, preguntó suavemente. Ella negó con la cabeza. No, no físicamente. Se hundió en el sofá frotándose el rostro con ambas manos. Ninguno de los dos habló durante un largo rato. Cuando Ara finalmente lo hizo, su voz era tranquila pero temblorosa. ¿Quién eres realmente? ¿El hombre con el que vivo? ¿O el que acabo de ver destruir un ejército? Jake exhaló lentamente. Ambos, quizás ninguno. Todavía estoy intentando descifrar eso yo mismo. Entonces cuéntamelo todo, dijo ella. No más secretos. ¿Quién eres, Jake Morrison? Él levantó la vista, sus ojos vacíos en la tenue luz. Mi título actual, comandante, era para la diplomacia. Mi posición real durante la guerra era clasificada. Servía en el mando de operaciones estratégicas. No solo luchaba batallas, las planeaba. Coordinaba campañas enteras. ¿Qué campañas?, preguntó ya temiendo la respuesta. Vaciló, luego habló. Estación Kepler, la ofensiva de la nebulosa hélice, Florian Prime. Docenas más. Ara contuvo la respiración. Esos nombres estaban grabados en la historia y en el dolor de su pueblo. Eres el fantasma de Kepler, susurró. Al que llamaban el carnicero. Jake hizo una mueca. Eso es lo que su bando me llamaba. Nosotros teníamos nombres para sus comandantes también. No me deleité en lo que hice. Cada plan que hice era para terminar la guerra más rápido, para salvar tantas vidas como fuera posible en ambos bandos. 40.000 de mi gente murieron en Hélice, dijo Ara, con la voz quebrada. 40.000. Tú terminaste sus vidas. Lo sé. Su voz era áspera, despojada de defensa. Y si no lo hubiera hecho, la guerra se habría arrastrado otra década. Millones más, humanos y Corbat, habrían muerto. Hice lo que tenía que hacer para detenerla. Eso no significa que esté orgulloso de ello. ¿Por qué no me lo dijiste?, exigió ella. Antes de que nos casáramos. Antes de que confiara en ti, él la miró por un largo momento. ¿Habrías dicho que sí si lo hubieras sabido? Ella abrió la boca, pero no salieron palabras. Jake continuó en voz baja. Me dieron este puesto para desaparecer, para retirarme del combate, para hacer algo que importara más allá de matar. El matrimonio se suponía que era simbólico, político. No esperaba importarme, su voz flaqueó. Pero me importa. Ara permaneció en silencio. Quería odiarlo, gritar, irse, pero en cambio solo lo miró. Su mente atrapada entre la rabia y la pena. Él la había salvado. También había matado a su gente. Ambas cosas eran ciertas. Ambas eran él. Y ella no sabía qué hacer con esa verdad. La voz de Jake era tranquila, despojada de pretensión. Solicité este puesto porque quería dejar atrás esa parte de mí, dijo. Pensé que podía dejar de ser el hombre que gana guerras y empezar a ser el que las previene. Ara se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro. Su pulso era fuerte en sus oídos. El hombre con el que había compartido comidas y risas no era solo un soldado. Era un arma. Una leyenda viviente de la que se susurraba en los archivos militares. El fantasma. El carnicero. El hombre que había terminado con las flotas de su pueblo. Me mentiste, dijo con la voz temblorosa. Jake no levantó la vista. No, no te conté todo. Eso no es lo mismo. ¿No lo es?, espetó ella volviéndose para enfrentarlo. Dijiste que me protegerías. Lo decías en serio. Pero no me di cuenta de lo que eso significaba realmente. De lo que eras capaz. Él se levantó del sofá. Hice lo que tenía que hacer para mantenerte con vida. Para mantener a todos con vida. ¿Hubieras preferido que me quedara de brazos cruzados y dejara que los Beor te capturaran, que masacraran esta estación? No.
dijo después de un momento. Pero, me aterras, Jake. Eres más peligroso de lo que jamás imaginé. Él asintió una vez en silencio. Por eso quería parar. Por eso acepté este matrimonio. Pensé que tal vez podría aprender a ser alguien que construye en lugar de destruir. Ara lo estudió de cerca. La dureza que había visto durante la batalla se había ido, reemplazada por el agotamiento, un cansancio antiguo que corría más profundo que la fatiga. Este no era un hombre que amaba la violencia. Este era alguien atormentado por ella. Mostraste misericordia, dijo suavemente. Al final con los Beor. Podrías haberlos aniquilado. El objetivo era terminar con la amenaza, respondió Jake. No matar por matar. ¿Realmente hay una diferencia? Vaciló. Se supone que la hay, pero después de un tiempo las líneas se difuminan. Por un momento ninguno habló. El silencio entre ellos era pesado, lleno de todo lo que ninguno podía explicar. Finalmente, Ahara susurró. Jake, te tengo miedo. Él se estremeció como si las palabras lo hubieran golpeado. Lo entiendo. Me mudaré. O me transferiré si eso es lo que quieres. Ella negó con la cabeza. No, no es eso. Te tengo miedo. Pero también te estoy agradecida. Y tal vez, estoy empezando a entender. Él la miró, la confusión brillando en sus ojos. ¿Cómo podrías entender esto? Ella se acercó, su voz baja. No eres un dios de la guerra. Eres un hombre que es muy bueno en algo que desearía no ser. Odias esa parte de ti mismo, pero aún la usas para proteger a otros. Eso es lo que te hace diferente. Los ojos de Jake se cerraron por un momento. Te equivocas, dijo en voz baja. No lo odio. Esa es la peor parte. Cuando estoy luchando, todo tiene sentido. Hay claridad, problema y solución, peligro y respuesta. Es solo después cuando lo odio. Las consecuencias. El costo Tara se hundió en el sofá. Jake la siguió, con cuidado de sentarse lo suficientemente lejos para darle espacio. Siempre cuidadoso, siempre considerado incluso ahora. Cuéntame sobre la guerra, dijo finalmente. Quiero entender al hombre detrás de la leyenda. Así que él le contó. Habló de ser un joven oficial, brillante en la estrategia pero todavía lo suficientemente ingenuo como para creer que las guerras podían ser limpias. De su primer mando, cuando salvó 3 mundos colonias sacrificando una nave. De la lección de que a veces la victoria no tenía buenas opciones, solo las menos terribles. Describió la estación Kepler donde había ganado, pero perdió a miles. Las noches de insomnio posteriores, atormentado por los nombres de los muertos, le contó sobre Valoran Prime, la campaña que quebró el avance Corvath que terminó con el impulso de la guerra. Había pasado meses intentando minimizar las pérdidas y aún así, miles habían muerto. Después de eso, dijo, querían ascenderme, darme una flota. Pero yo ya había tenido suficiente. Había hecho suficiente daño. Cuando surgió la propuesta del matrimonio por la paz, vi una salida, una forma de hacer algo que importara. Ara escuchó en silencio. Sus palabras no eran excusas, eran confesiones. Cada oración llevaba arrepentimiento, una vida de culpa enterrada bajo la disciplina. Yo tenía una prima, dijo ella en voz baja después de un rato. Selena. Era oficial de comunicaciones en la nebulosa Hélice. Murió allí. Los hombros de Jake se tensaron. Cerró los ojos. Recuerdo Hélice, dijo suavemente. Lo siento, de verdad. Culpaba a todos ustedes, dijo Ara. Nunca pensé en las personas que daban las órdenes, en si se arrepentían. Me arrepiento de cada muerte, dijo Jake. Pero si tuviera que hacerlo de nuevo para salvar a millones más, lo haría. Esa es la verdad. Y esa es la carga con la que vivo. Se sentaron juntos en silencio, sin mirarse el uno al otro. Afuera, las estrellas brillaban contra el vacío, y las naves de rescate se movían entre los escombros. Las órdenes de Jake se estaban cumpliendo. Los supervivientes Beor siendo sacados de las cápsulas, llevados a las bahías médicas, tratados como prisioneros de guerra, no como objetivos. Ahara observó las luces parpadeando a través del cristal. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Los Beor pedirán la paz, dijo Jake. No son tontos. Correrá la voz de esto. Nadie querrá desafiar una alianza humano-Corvath unida después de hoy. No me refería a eso, dijo suavemente. ¿Qué pasa con nosotros? Jake se volvió para enfrentarla. Esa es tu elección. Entenderé si no puedes permanecer casada conmigo. Si saber quién soy realmente lo cambia todo.
No lucharé contra ti. Ara lo miró, pensando en los meses que habían pasado juntos. Las mañanas con café y té, las charlas tranquilas, las risas que habían comenzado a sentirse naturales. ¿Podía simplemente alejarse de eso? ¿De él? No quiero terminar con esto, dijo lentamente. Pero necesito tiempo. Tiempo para entender al hombre detrás de las historias. Jake asintió. Tómate todo el tiempo que necesites. Los días que siguieron fueron incómodos. Se ven con cuidado el uno alrededor del otro. Corteses pero distantes. Jake dormía en el sofá. Hablaba solo cuando era necesario, siempre dándole espacio. Ara lo observaba desde la distancia mientras coordinaba las reparaciones, visitaba a los heridos y personalmente verificaba el estado de los prisioneros Beor. Se aseguraba de que cada uno de ellos tuviera comida, atención médica y una forma de contactar a sus familias. Un día, lo vio arrodillado junto a un joven soldado Beor en la enfermería. El muchacho había estado llorando, su brazo vendado, su orgullo destrozado. Jake no dijo nada grandioso, solo escuchó. Permaneció allí hasta que el chico dejó de temblar. Cuando Ara le preguntó más tarde por qué había pasado tanto tiempo con un prisionero, él la miró y dijo, «Porque alguien tiene que recordarles que la misericordia todavía existe, incluso después de la guerra». Y por primera vez desde la batalla, se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, el hombre llamado el fantasma no estaba perdido después de todo. Cuando Ara le preguntó de qué había hablado con el joven soldado Beor, la expresión de Jake se suavizó. «Me dijo que su hermano estaba en una de las naves que destruimos», dijo en voz baja. «Todo lo que pude hacer fue decirle que lo sentía, que desearía que nada de eso hubiera sido necesario». En ese momento, Ara entendió algo fundamental. Jake no estaba dividido en dos personas, el diplomático gentil y el estratega despiadado. Era una sola persona completa, constantemente equilibrando contradicciones, un hombre capaz de una destrucción inmensa, que aún así elegía la misericordia siempre que podía, un guerrero que buscaba la paz a pesar de que la violencia era lo único en lo que sobresalía. Una semana después de la batalla, lo encontró en la cubierta de observación tarde en la noche. Las estrellas afuera se extendían como hilos de plata a través del vacío, y Jake estaba solo junto a la ventana, su reflejo medio ensombrecido en el cristal. «¿No puedes dormir?», preguntó acercándose a su lado. Él le dedicó una leve sonrisa que no llegó a sus ojos. «Pesadillas. Las de siempre. ¿Sobre la batalla?». «Sobre todas ellas», admitió. «Se acumulan con el tiempo». Por un largo momento ella simplemente permaneció allí. Luego extendió la mano y tomó la suya. Era la primera vez que lo tocaba desde que supo quién era realmente. Jake la miró con sorpresa silenciosa. «He estado pensando», dijo Ara suavemente, «sobre todo lo que me contaste, sobre quién eres. Y creo que podría ser la persona más valiente que he conocido». Jake soltó una risa corta y amarga. «¿Valiente? No soy valiente, Ara. Solo soy bueno en la violencia». Ella negó con la cabeza. «No. Eres bueno en la violencia, pero eliges no usarla a menos que no haya otra manera. Llevas el peso de lo que has hecho en lugar de pretender que no importa. Intenta ser mejor. Eso es lo que el valor realmente es. No luchar, sino negarse a dejar que lo que has hecho te defina». Él se volvió hacia ella entonces, un destello de esperanza atravesando el cansancio. «¿Eso significa que puedes perdonarme?». «No hay nada que perdonar», dijo ella. «Hiciste lo que pensaste que era correcto. Salvaste a mi gente tanto como a la tuya cuando terminaste la guerra, y me salvaste de nuevo la semana pasada. No puedo odiarte por eso, pero todavía me tienes miedo», dijo en voz baja. «Sí», admitió. «Y tal vez eso no sea tan malo. La gente debería tener un poco de miedo de aquellos que tienen ese tipo de poder. Los mantiene honestos». Jake sonrió levemente. «Es una forma sabia de verlo». Permanecieron juntos en silencio, observando las estrellas pasar. Ara sintió el calor de su mano en la de ella, y pensó en lo que podría venir después. No en la política, no en la frágil alianza, sino en una vida real. «Jake», dijo finalmente, «quiero que este matrimonio funcione. No solo para nuestros gobiernos, para nosotros». Él la miró escudriñando su «¿Segura? Después de todo lo que has aprendido». «Estoy segura», dijo. «Pero necesito que me salgo. Lo que sea. No más secretos», dijo firmemente. «No más esconderse.
Incluso si la verdad duele, Jake asintió lentamente. Lo prometo. No más secretos. Y cuando vengan las pesadillas, añadió, háblame a mí. Déjame ayudar a cargar con el peso. Su voz era áspera cuando respondió. También te lo prometo. Pasaron los meses. La paz que siguió se mantuvo más fuerte de lo que nadie esperaba. Los Beor, humildes y cautelosos, se unieron a la alianza en lugar de arriesgarse a desafiarla de nuevo. Otras razas siguieron, atraídas por la estabilidad forjada en las secuelas de la guerra. Lo que una vez fue un frágil alto el fuego entre dos civilizaciones exhaustas, se convirtió en algo duradero, algo real. Jake y Ara trabajaron codo con codo. Asistieron a negociaciones, reconstruyeron colonias dañadas y hablaron públicamente sobre la reconciliación y los futuros compartidos. Pero más allá de sus deberes, algo más, una vida juntos. Ella aprendió sobre su pasado en fragmentos, haciendo preguntas y escuchando sin juzgar. Él, a su vez, aprendió sobre su familia, sus estudios científicos, sus sueños de explorar los sistemas exteriores. Lentamente, las sombras entre ellos comenzaron a desvanecerse. Jake todavía despertaba a veces de las pesadillas, jadeando por aire, con gotas de sudor en la piel. Pero ahora cuando lo hacía, Ara estaba allí. Ella tomaba su mano, susurraba suavemente. Le recordaba que ya no era el hombre en el campo de batalla, que ahora estaba construyendo algo mejor. Casi un año después del ataque Beor, estaban sentados juntos cenando en sus aposentos. Jake había cocinado o lo había intentado. La comida estaba ligeramente quemada, pero comestible. Ara se burló de él sin piedad, y él le lanzó una servilleta en un faux enfado. Todavía se estaban riendo cuando la expresión de Jake se volvió seria. «Recibí un mensaje hoy», dijo. Del mando militar, la sonrisa de Ara se desvaneció. «¿Qué quieren?» «Hay problemas en la frontera», dijo. «Asaltantes atacando Mundos Colonia. Quieren que tome una flota y me ocupe de ello». Ella contuvo la respiración. «¿Qué les dijiste?» «Les dije que no», respondió firmemente. «Estoy retirado. Tendrán que encontrar a alguien más. Jake, si la gente está muriendo, hay otros buenos comandantes», dijo cortándola suavemente. «Unos que no se despiertan viendo fantasmas. Que ellos lideren. Yo ya terminé de luchar». Ara extendió la mano sobre la mesa tomando la suya. «Si necesitas irte, lo entenderé. Pero si te quedas porque quieres ser alguien diferente, yo también estaré a tu lado en eso». Él le dedicó una pequeña sonrisa. «Intento ser alguien que construye, no que destruye. Pero a veces parece que el universo no quiere dejarme. Siempre serás ambas cosas», dijo suavemente. «Y está bien. No tienes que elegir». Jake la miró durante un largo tiempo, gratitud y amor en sus ojos. «¿Cuándo te volviste tan sabia?» Ella sonrió. «Tuve un buen maestro, un humano terco que me mostró que las personas pueden ser complicadas y aún así valer la pena creer en ellas». Terminaron la cena, limpiaron juntos y se acomodaron en el sofá para ver una película humana. Ara no entendía la mitad, demasiados chistes culturales, demasiados gritos y explosiones, pero Jake pacientemente le explicaba cada parte. Ella se burló de cómo los humanos romanticaban el caos. Y él contraatacó diciendo que los dramas Corbat no eran más que elegantes asesinatos políticos en habitaciones lujosas. «Tal vez por eso funcionamos», dijo Ara con una sonrisa. «Un guerrero intentando ser un diplomático y una princesa intentando ser una científica. Ambos intentando ser más de lo que nacimos para ser». Jake deslizó un brazo alrededor de ella, y ella se recostó contra él, sintiendo su calor, su tranquila firmeza. «¿Alguna vez te arrepientes de haberte ofrecido para este matrimonio?», preguntó suavemente. «Nunca», dijo. «Eres lo mejor que me ha pasado, incluso aunque estuve aterrada de ti durante una semana». Él rió entre dientes. «Especialmente entonces. Regresaste de todos modos». La película siguió reproduciéndose, la luz parpadeando suavemente sobre sus rostros. Afuera la galaxia giraba, estrellas ardiendo, civilizaciones surgiendo y cayendo. Pero por ahora, había paz. Jake todavía mantenía sus armas en buen estado y sus reflejos agudos, porque el universo nunca era realmente seguro, pero esperaba no tener que usarlos nunca más. Y Ara permaneció a su lado, lista para recordarle en quién se estaba convirtiendo, cada vez que el peso de quien había sido amenazaba con arrastrarlo de vuelta a la oscuridad. Por ahora, eso era suficiente.